Conversaciones. Ideas de personas sobre cosas. Os damos la bienvenida a Conversaciones, el programa en el que trataremos ideas de personas sobre cosas. Hoy escucharemos qué opinan Natalia Koncharova, Ted Kaczynski y Franklin López sobre el primitivismo. La voz que os habla ahora es la de Fran Cabañas. Para tratar este tema cuento con una persona cuyos antepasados son probablemente homínidos. Andrés Rodríguez. Pensé que ibas a decir que era muy primitivo, un simio o algo así. No, hombre, eso sería... Bueno, iba a decir ofensivo, pero seguramente para ti no sería ofensivo, en absoluto. No, en absoluto. Pero he decidido lo seguro porque, de hecho, seguramente tengas antepasados homínidos. Eso es una apuesta segura. Yo entiendo que sí. ¿Neandertales o cromañones? Pues fíjate que no lo sé. No No sé cómo va esta movida. Ya. ¿Sabes que los neandertales y los homo sapiens se supone que coincidieron durante un tiempo y hubo como un genocidio contra los neandertales? ¿Pero un genocidio o que se extinguieron unos y otros no? No, pero que se supone que hubo como conflictos entre ellos en algún momento. No sé, es que no sé dónde lo leí, pero no sé, debe ser una... En verdad me gustaría saber qué pasó realmente. Si hay algún antropólogo así que nos quiera dar Si hay una algún respuesta. neandertal que... Hay algún neandertal que siga entre nosotros. Pero bueno, hoy por fin vamos a alcanzar el objetivo de todo este programa, que es hablar de de primitivismo en general, que es literalmente nuestro único objetivo de todo este programa. Así que pues vamos a entrar en el meollo, si les parece bien. Llevamos todos estos programas solo esperando esta semana, realmente, los programas de esta semana, ¿verdad? Yo he de decir que he venido preparado para esto, para quien vea la imagen. Tengo una camiseta que además me ha regalado aquí la panita muy guapa, defendiendo mi principal posición política, como es el anarcoprimitivismo. En fin, y vamos a... En el cual profundizaremos. En el cual profundizaremos minutos. y de hecho vamos a entrar en el meollo, que tengo ganas ya. Pero bueno, antes sí que hay que avisar, hay que darnos unos trigger warnings, unas alertas de contenido, como son pues, la violencia, evidentemente, como trataremos primitivismo. Habrá algo de gore, concretamente en una serie que comentaremos. Habrá algo de terrorismo, para variar. Y puede que entremos en temas muy pesimistas y catastrofistas, en general, sobre todo el destino de la vida humana. Pero bueno, también es verdad que toda esta angustia existencial puede evocar en vosotras el deseo de volver al mono, que es, por otra parte, el principal objetivo de este programa. Sí, es lo que iba a decir precisamente, que esperamos que eso ocurra. Así que bueno, para ir empezando a generar estos sentimientos en la poca gente que nos escucha, vamos, si te parece, a ir empezando con la primera obra de arte que traemos en esta ocasión, como es el combate entre un tigre y un búfalo de 1908 de Rousseau, en el cual pues vemos literalmente, como además nos gusta en este programa, la simpleza de que el título es exactamente lo que sucede en el cuadro. Sí, lo que te ofrece te lo da. Así que eso, lo que vemos es evidentemente un combate entre un tigre y un búfalo. Así que vamos a pasar al siguiente. No, venga. Que no sé hasta qué punto comparten hábitat, también te digo. Es verdad, no lo había pensado. No sé hasta qué punto comparten hábitat, pero realmente es que el caso de este cuadro es un poco el concepto. El rigor científico es más que cuestionable porque, por ejemplo, los plátanos están creciendo al revés de cómo crecen realmente, pero nos suda la polla, es lo de menos. No sé, tampoco le podemos pedir eso, o sea, no le podemos pedir tanto a Rousseau porque no viajó, no salió de Francia en su puta vida, con lo cual lo llevaba jodido el saber cómo iban estas cosas. En fin, como decimos, es una obra que representa un ambiente natural, aunque como decimos un poco quizá de ciencia ficción, quizá está hecho a propósito, el combate entre dos animales salvajes, y pertenece a una corriente que, como no teníamos que traer hoy, como es la del primitivismo, una corriente artística que comenzó pues eso, a principios del siglo XX, que buscaba como fuente de inspiración la naturaleza sin adulterar, la naturaleza sin ser modificada por el ser humano, lo cual en un mundo ya posterior a la industrialización y posterior al descubrimiento de básicamente todo el mundo, descubrimiento entre comillas, la exploración y la cartografización de todo el mundo, se convertía en algo muy atractivo, más que encontrar algo simplemente estético, algo que estuviese sin tocar y que fuera entre comillas virgen, como es, a pesar de no ser muy realista, lo que vemos en pantalla. Sí, de hecho, bueno, como bien dices, el primitivismo era un poco la vuelta a la ingenuidad, ¿no? y a la sencillez que ofrecía el arte primitivo, como pueden ser las máscaras africanas o ese tipo de cosas que en su momento pues les fascinaron a quienes iniciaron este movimiento artístico, que tiene una inspiración en lo virgen, pero quizá cabe matizar que es en lo... o más bien ponerlo en otras palabras, que es en lo virgen de la mirada occidental. Y de hecho, pues bueno, como ya hemos dicho,
el rigor científico es muy cuestionable precisamente porque Rousseau era un señor occidental que no había viajado en su puñetera vida y entonces no sabía cómo eran realmente las cosas, ¿no? Cómo eran realmente los paisajes, la fauna o la flora que pintaba. Y de hecho, la evidencia más clara de que él era algo completamente ajeno para él y para muchos otros de sus coetáneos es que sus representaciones se guiaban a través de libros, enciclopedias, guías de viaje. Y claro, quieras que no, no es lo mismo que verlo con tus propios ojos. Es verdad que evidentemente no es lo mismo que ir a retratar algo que ves con tus propios ojos, pero precisamente por eso también nos ofrece estos paisajes tan imposibles, ¿no? Lo que sí es interesante es como en el siglo XX, después de una larga trayectoria de la historia del arte, ya con las incipientes vanguardias, se pierde por primera vez básicamente la ilustración, el hombre como centro absoluto del universo, como centro absoluto de la representación artística, y se intenta dirigir la mirada hacia otros sitios, aunque como bien dice aquí mi compañero, el sujeto blanco occidental adinerado sigue siendo pues, el artista principal de la mirada. Lo que sí creo que es interesante es como es una búsqueda de por un lado, de la inocencia de la naturaleza primitiva, inocencia en el sentido de eso, de lo virgen y tal, pero cómo esto se contrapone con la brutalidad de la naturaleza que se está representando, porque si bien ya hemos comentado que buscaban lo que no había sido marcillado por el ser humano, lo que acaban representando es un combate cruento entre dos animales que, bueno, pues es una cosa muy desagradable seguramente, y por tanto pues se encuentra un poco en esta dicotomía entre lo que es inocente porque no está afectado por el ser humano, que es maligno, pero a su vez tiene su propio salvajismo, aunque sea natural. Sí, bueno, la omisión deliberada, ¿no? de la humanidad y de cualquier atisbo de humanidad en estos paisajes no quita que pueda pues haber negatividad, ¿no? O cosas precisamente violencia, bueno, como bien decías, aunque es verdad, eso sí, he de decir que la violencia representada, al menos en este cuadro, no es que sea muy gore, ni muchísimo menos. Es violencia casi simpática. Es casi Looney Tunes, básicamente. Sí, es, sí, es sí. slapstick. Sí, Lo un que poquito, sí, sí. lo que también destacaría yo, ya para ir cerrando un poco y relacionándolo con la siguiente obra, es como el fondo y la figura, que normalmente están muy diferenciados en la retratística que se desarrolla en el arte occidental y en el arte ilustrado. En este caso se pierde un poco el peso, ¿no? El fondo y las dos figuras, la figura del tigre y la del búfalo, se funden con este fondo un poco en la línea de que forman parte de la misma naturaleza, mientras que en el arte más tradicional el ser humano es la figura principal y por tanto eso está separado del fondo, que es la naturaleza. Pero bueno, vamos a un cuadro que no está, en el que el ser humano sí que está separado, sí que es una figura aparte, y de hecho no nos vamos tan a lo primitivo, sino que nos vamos a un paso intermedio como es el ser humano, pero antes, o sea, después de la revolución agraria, pero antes de la industrial, lo cual es un paso intermedio que podemos aceptar. Vamos con este cuadro titulado Jardinería, de Natalia Goncharova, de 1908. Bueno, además, aquí, como bien dices, lo que vemos es un poco ese paso intermedio entre agriculturalización e industrialización. Y es que es muy importante el contexto porque a pesar de haber sido pintado, como hemos dicho, en 1908, Natalia Goncharova lo hizo durante sus vacaciones en una casa familiar en la que, bueno, pues la típica casa familiar grandota en el campo, y evidentemente lo que tenía alrededor pues era precisamente lo que he representado, trabajadores manuales haciendo pues sus movidas básicamente, haciendo lo que hacían durante sus largas jornadas laborales, ¿no? Hay que decir, eso sí, también que bueno, las obras de Goncharova tienen grandes influencias del arte popular y de los iconos religiosos, pero entendemos que eso también en cierta medida es algo con cierto carácter primitivo, con cierto carácter pues quizá conservador en cierta medida, con todos esos rituales, ¿no? que los caracterizan. Y es que ya tenemos, como decíamos, una primera cuestión de qué es exactamente lo primitivo, porque evidentemente esto no es primitivo como tal, no es naturaleza sin adulterar, no es ser humano homínido que prácticamente no hay división entre él y la naturaleza, sino que ya es un paso intermedio en el cual ha ocurrido la revolución agraria. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál es el pecado original. ¿Es la revolución industrial? ¿Es la revolución agraria? ¿Es el salir del agua como un anfibio y empezar la vida terrestre?
Y bueno, aquí el ¿Por qué primitivismo... me quitas las coñas que iba a hacer durante el programa? Es que... No te las quito. El problema es que somos literalmente la misma persona Ya, haciendo el sí, programa. lo sé, Así lo que sé. el problema es que compartimos una sola neurona. Pero Nos bueno, lo vamos pasando, además. sí, como las pantallas. Bueno, el caso es eso, que esto es primitivo, sí, pero a la vez ya hay un control sobre la naturaleza, que además queda muy, muy bien representado en este cuadro a través pues, de gente manipulando los alimentos, y como ya este es un paso intermedio en el cual, en vez de estar en sintonía absoluta con la naturaleza, hay una primera ruptura en la que empezamos a amaestrar, domesticar, controlar tanto la flora como la fauna, que es lo que viene a ser la revolución agraria, y también el primer momento de crianza de especies pues, de ganadería, ¿no? Sin embargo, decíamos que es un punto con el que quizá nos podríamos conformar, aunque veremos a lo largo del programa que no, pero que ciertamente tiene un pase, porque es verdad que, bueno, al menos en estas escenas de trabajo manual que se representan, y bueno, en todo el trabajo, ¿no? Y la sistematización del mismo que había en su momento, lo que también había era un respeto al medio ambiente, en el sentido de que no se intentaba explotar hasta la extenuación la naturaleza, sino que, bueno, se tomaba lo que se necesitaba o poco más. Aquí entra en juego por primera vez uno de los conceptos más importantes del primitivismo, como es el de civilización. Civilización entendida como un modo de vida, de desarrollo, basado en la acumulación de gente en ciudades, en asentamientos más grandes, que por tanto dejan de poder sustentarse por lo que les ofrece la tierra del aquí y el ahora, y tienen que depender de redes de transporte, de medio rural más que produce más de lo que necesita la gente que lo explota. Y por tanto aquí ya tenemos pues que, pese a estar volviendo o bueno, por estar volviendo a sus raíces del campo, a sus raíces agrarias, tenemos una cuestión de si estos asentamientos son primitivos o no. Son primitivos en tanto que son indígenas y que respetan y viven de la tierra, pero como decimos siempre, nos queda la cuestión de si son verdaderamente primitivos o no. Y ahora, pues como ya hemos presentado un poco las bases de lo que es el primitivismo, vamos a intentar convencer a nuestra escasa, pero sin duda atenta audiencia, de volver al primitivismo, por ahora, con una retahíla de propaganda o memes, que es un poco lo mismo, de anarcoprimitivismo. Algunos más serios, otros menos, pero bueno. Vamos con ello. El primero es, bueno, como podéis ver en pantalla, aquí nos veáis, pero quienes no, pues no. Es una versión de un cartel de propaganda anarquista de la Guerra Civil Española, en la cual lo que se está pidiendo es que al cazador-recolector es que rechace el neolítico, que rechace la revolución agraria, y que esto es un invasor y tiene que defender su modo de vida tradicional, y me parece francamente convincente. Totalmente. De hecho, si quieres, vamos a profundizar dentro de nada en cómo el anarcoprimitivismo está muy ligado a posturas izquierdistas antitrabajo e insurreccionistas, lo cual mola bastante. Sí. La verdad, ¿para qué mentir? Y no solo de abolición del trabajo como tal, que es verdad que la jornada de 0 horas está tardando ya lo suyo, pero también de algo que puede ser un paso intermedio que está muy guay, que es aceptar la mediocridad. De yo tengo un trabajo que es cultivar la tierra, si la cultivo de forma mediocre vamos a comer igualmente, igual hay un poco menos, igual hay un poco más, pero comida va a haber. Y podemos sencillamente relajarnos y aceptar que somos mediocres. Sí, sí, sí. Y si es que además es algo que hemos defendido varias veces, que es lo que queremos, estar instalados en la mediocridad y cómodos en la misma. Por tanto, este cartel de propaganda ya nos incita a rechazar la revolución agraria y defender lo que es nuestro, como es el primitivismo. Vamos con el siguiente, que es una comparativa entre perspectivas transhumanistas y perspectivas narcoprimitivistas. Aquí es complicado posicionarse, porque como ya hemos comentado, creo que tanto en el propio programa como fuera del mismo, ambas tienen su atractivo. Es verdad que lo que tiene principalmente como mano ganadora el anarcoprimitivismo frente al transhumanismo más basado es que es más probable hoy en día. Sí, la verdad. Al menos se ve, bueno, iba a decir más cerca, pero en realidad las dos están muy lejos, una por razones temporales y otra pues por otro tipo de razones más complejas. Pero vaya, hay mucho texto en la imagen, podéis pararos a mirarlo
tranquilamente o buscároslo en un momentito, así que voy a aprovechar para alejarme un poco de eso y hablaros de algo que aprendí en unas clases, en un Discord de instituto durante la cuarentena de 2020, porque no tenía otra cosa que hacer. Estoy enfermo de la cabeza, estaba en Twitter y pasaron cosas porque había muchos enfermos juntos, ¿no? Quizá. Y bueno, el caso es que por cierto, tengo de entonces varias imágenes que usaron como apoyo, como material docente realmente. Hiciste bien los deberes, fuiste un estudiante modelo. Y que vienen muy bien y me las podéis pedir directamente si alguien las quiere. Esto para incidir un poco más en lo que significa esto y en lo enfermo que está, no ha hecho eso en clase en su puta vida. Podemos continuar. El caso a lo que iba es que el anarcoprimitivismo es esencialmente cuando te metes cosas por el culo. No, es un poco uga buga y habla de volver realmente al anarcoprimitivismo. Ahora en serio, es una corriente crítica, ¿vale? De la estructura inherente a la civilización o a la técnica como elemento de dominación, aunque es verdad que hay colgados de la hostia que son amprims cero irónicos y que se adscriben a corrientes antiprogreso. Pero eso no es lo normal, ¿vale? Eso sí, el anarcoprimitivismo es una corriente complicada de explicar ya directamente por el mero hecho de que sus ideólogos están muertos, que son los neandertales, evidentemente. Pero bueno, buscan un poco eso, la regresión social o tecnológica. Y ahí aparece el mayor de los problemas, porque hasta dónde puedes hacer esa regresión hasta un punto que se perdió hace mucho tiempo, ¿no? Y esa búsqueda constante del originario pues les trae por el camino de la amargura, básicamente. Claro, aquí intentaríamos ser centristas ilustrados y quedarnos con lo mejor de los dos mundos, pero es un poco complicado rechazar la tecnología y a la vez pues rechazar las partes positivas sin rechazar las negativas. Efectivamente. Pero bueno, y aquí, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, os traemos probablemente el más esencial y el más fundamental de los memes anarcoprimitivistas, que es un meme, pero a la vez es poético. A mí me revuelve algo por dentro. Es este mono ofreciéndote la mano y incitándote a volver a la vida más sencilla, al abandonar las preocupaciones, que luego a su vez, pues evidentemente tuvo su desarrollo en maravillosos memes del tipo te has dado un golpe en la cabeza, despierta, como que sociedad industrial, etc. Ya sabéis a cuáles me refiero, y que son todos y cada uno de ellos una maravilla. Absolutamente, cada uno es mejor que el anterior, pero yo de verdad que tomaría su mano con total confianza. Aceptamos la mano del primate, ¿no? Sí, rechazaría la humanidad y volvería al mono con absoluta confianza, la verdad. Es que nada puede salir mal. Es que míralo, nada puede salir con mal. Esa Sabes confianza. que nada va a salir mal. ¿Pasamos al siguiente? Vamos a ir pasando al siguiente, que bueno, como bien veis, es ¿quién ganaría? Un Amprim que ha tenido que librarse de sus gafas porque son un producto de la civilización y una tecnología, o una forma naranja, que vemos claramente que es un tigre distorsionado, ¿no? Para quien no lo estéis viendo. Y bueno, como decíamos, los anarcoprimitivistas rechazan toda clase de tecnología. Bueno, toda clase, habría que ver hasta dónde. También eso es algo complicado y hay varias corrientes. Una piedra es tecnología, en cierto sentido. Por eso mismo digo que es complicado, ¿no? Pero vaya, es que lo que pretenden los anarcoprimitivistas es volver a la etapa de cazadores-recolectores, eso como mínimo. Entonces ya pues tener la tecnología de la que se disponía en ese momento. Lo cual, por cierto, acabaría con cosas como la jerarquía organizativa en el trabajo, lo cual está bastante guay. Sí, también hay que decir que la sociedad primitiva no tiene penicilina, pero tampoco tiene Twitter ni Funkos, entonces... Y ahora que mencionas la penicilina, a lo que iba con este memillo, es a que hay una posición difusa respecto de la medicina y del uso de la misma. Hay quien dice que no se podría usar la medicina, evidentemente, y hay quien dice que, bueno, habría que usarla en su justa medida, habría que usar un tipo de medicina, solo la medicina natural, no otras. Es un poco complicado, aunque es verdad que quienes defienden no usar ningún tipo de medicina, pues están cerca del darwinismo social y posiciones filonazis, así que eso como que no mola demasiado. Pero bueno, esto siempre me recuerda al tuit aquel, eso, bueno, de hecho es intercambio de tweets de
Si te duele la zona del hígado durante aproximadamente un mes, se debe acudir al médico. Es que veo lo de ir al médico como hacer trampa a la selección natural, un acto de maricas. Que es algo que me hace verdadera gracia. También es verdad que eso, acabaríamos con una expectativa de vida de unos 30 años, a lo cual yo digo, pues como estos, donde hay que firmar porque 30 años me parece una expectativa de vida idónea, la verdad. Es cierto, es cierto. Pero bueno, es verdad, ahora que digo lo del darwinismo social, que bueno, el anarcoprimitivismo habla de cómo la civilización y la domesticación inherente a la misma nos ha llevado un poco a la degeneración de la raza humana. Es fácil caer en este discurso y acabar defendiendo posiciones ecofascistas. Entonces, yo os voy avisando porque quiero que os intereséis por el anarcoprimitivismo, pero con cabeza, ¿vale? Aquí tenemos un meme bastante relacionado con lo que estamos hablando, que pues nos contrapone el discurso político contemporáneo, que entiendo por contemporáneo posterior a la civilización, con el discurso anarcoprimitivista que es: tengo una roca más grande que tú y si te reviento la cabeza no puedes seguir diciendo cosas. No hay mucho que comentar, de hecho creo que iría en contra de la propia naturaleza comentar este meme y profundizar en el mismo, así que vamos a lo siguiente. Bueno, pues vamos al último y volvemos realmente al rechazo del trabajo, ¿no? Y es que sale ese Patricio Estrella con la bandera anarcoprimitivista y me da igual que la hayáis colectivizado, no voy a trabajar en una fábrica, ¿no? Y es que, bueno, realmente el anarcoprimitivismo, o sea, volver al mono, volver a la etapa de cazadores recolectores, el anarcoprimitivismo realmente defiende que no exista siquiera el concepto de trabajo. Y es que en su momento pues se trabajaba, entre comillas, porque no había una diferencia realmente de lo que para nosotros es juego y para nosotros, o sea, lo que nosotros entendemos como juego y como trabajo, para ellos era un poco lo mismo, ¿vale? Realmente. Y trabajaban, entre comillas, como decía, unas 4 horas al día en promedio, ¿vale? El resto del tiempo vaiveaban. Yo lo he defendido ya alguna vez aquí. Es que estamos neurobiológicamente programados para hacerlo justo para sobrevivir y el resto del tiempo vaivear. Yo quiero esto. Lo siento, pero quiero esto. No tengo mucho más que añadir, solo que si quieres pasamos a qué hacían con ese tiempo en el que estaban vaiveando. Bueno, iba a decir antes de eso que aparte de destruir el concepto de trabajo, hay otros conceptos que destruiría el volver al mono, el anarcoprimitivismo, ¿no? Como son la familia, el género o el patriarcado, que bueno, pues fueron todos afianzados con la sedentarización, con la división del trabajo o con la propiedad privada y pues son cosas que han tenido sus consecuencias negativillas y que igual interesa, de las que igual interesa liberarnos, ¿no? ¿Eres consciente de que somos el meme de los rojos izquierdosos quieren destruir la familia? Sí, literalmente sí. Sí, pero oye, no nos quejaremos. En fin, como decía, vamos a comentar también qué hacían estos homínidos o estas personas preindustrializadas, precivilizaciones, con su tiempo libre, que era principalmente meterse cosas por el culo. Meterse cosas por el culo o por otros orificios que no estuviesen naturalmente creados. Como son. Sí. Hablamos de decoraciones corporales, como esta forma de expresión cultural, artística, social y demás, que es una de las primigenias y una de las más extendidas antropológicamente. Se encuentra en no tengo los datos, pero seguro que todas las poblaciones precivilizatorias de alguna forma u otra, y hablamos pues de todo tipo, pero principalmente dilatas, perforaciones y tatuajes son lo más típico, pues porque son cosas fáciles de hacer relativamente. Si tienes algo afilado ya puedes penetrar tu propia piel, si tienes algo que mancha ya puedes hacer tatuajes, así que Ale, a ser feliz. De hecho, los tatuajes es curioso porque se hizo en distintas culturas de muy distintas formas. Por ejemplo, en Egipto lo hacían con aguja de hilo, o los maoríes lo hacían casi con cinceles, o sea, con unas cositas que son casi cinceles, y al final es eso, que incluso culturas muy distintas que no habían tenido contacto entre sí, pues encontraron formas de hacer la misma mierda y de modificarse el cuerpo, ¿no? Y es que todas estas culturas todas estas civilizaciones más bien, han buscado modificarse el cuerpo por unas razones o por otras, por razones culturales, por razones religiosas, meramente estéticas incluso, lo cual me parece algo cojonudo, basadísimo, o por razones simbólicas. Y siempre ha habido pues
estos rituales, ¿no? Además, vinculados a estas modificaciones que han sido de carácter tanto artístico como espiritual, tradicionalmente. Esto nos permite además cuestionarnos, o bueno, no cuestionarnos, sino directamente dar por nula el canon de belleza como algo sólido, como algo con un sustento más tangible, y simplemente aceptar que es algo completamente construido, que cada cultura tendrá el suyo propio y que lo único que nos diferencia de gente que, pues, lo único que nos distancia de gente que se dilata la parte inferior de la boca hasta diámetros de 15 centímetros, que es algo que nuestro canon de belleza consideramos feo o desagradable. Lo único que nos diferencia de ellos es que nuestro canon de belleza es uno que está artificialmente construido y que está universalizado pues precisamente por la cultura de masas y demás. Pero eso, en los momentos en los que estas grupos, poblaciones, gentes no tienen contacto entre ellos o contacto entre ellos no está jerarquizado, hay intercambios, hay comunicaciones, pero existe un canon de belleza único para cada uno y que básicamente, además es muy interesante, que se sustenta en lo que pueden hacer. Si en tu región del mundo, en tu cultura, habéis aprendido a hacer tatuajes de cierta forma, como decías, o tienes acceso a cierto material para perforarte la piel o para decorarte la piel con él, es lo que va a formar parte de tu canon cultural, de tu canon estético, y por tanto es lo que va a utilizarse. Y esto, en cierto sentido, pues nos habla de una especie humana o una especie de homínidos mucho más en contacto con la naturaleza en general, pero también con el lugar en el que estaban y mucho más cercanos a la tierra que les proveía. Sí, y es que, como bien decimos, pues tanto tatuajes como algunos piercings, escarificaciones, todo este tipo de modificaciones corporales se han llevado a cabo desde hace milenios y con tecnología completamente rudimentaria. Incluso los platos dilatadores que mencionabas o los anillos que se llevan al cuello y que te lo estiran, modificadores de la forma craneal. Un poco todo se ha hecho con una tecnología absolutamente rudimentaria desde hace tiempo, como decimos, aunque luego pues se haya profesionalizado algunos y se hayan desarrollado mucho más, etcétera. Eso sí, yo he de decir que no tengo tan clara cuál es mi posición o si realmente me parece bien. Me parecen bien, algunas de estas modificaciones, porque hay una línea bastante delgadita entre la modificación corporal y la mutilación o la desfiguración. No sé por dónde podríamos navegar ahí, la verdad, porque cosas como ¿cómo se llama lo de los eunucos? No me sale ahora. La castración. No, pero no es castración, tiene otro nombre porque castración No sé. solo es cuando te cortan los huevos, pero cuando te cortan todo tiene otro nombre. En No fin, tengo ni idea. el caso que ese tipo de movidas o la ablación o incluso alguno de los que he mencionado antes como la deformación del cráneo o lo de los pies de loto en Japón, ya me dan un poquito más de cosa en el sentido, o sea, no por algo cultural, sino por el mero hecho de que es joderle un poco la vida a alguien, ¿no? Sí. O cambiar un poco su humanidad, además, muchas veces sin consentimiento previo. Como siempre que hablamos de este tipo de asuntos, tenemos que tener cuidado de no caer tampoco en el relativismo cultural, de decir cualquier cosa es parte de tu cultura aceptable, porque evidentemente tiene que haber algo más allá, aunque evidentemente este algo más allá no tenga que ser la perspectiva occidental que suele imponerse en estos casos. Pero bueno, es verdad que a pesar de todo sí que son prácticas culturales interesantes, y hay que decir que la mayoría de estas, tatuajes, perforaciones y demás, se han introducido en nuestra cultura contemporánea a través precisamente de contraculturas, de movimientos culturales que rechazaban este canon de belleza, que se reapropiaban de su propio cuerpo como expresión individual y que era una afirmación política de tu control sobre tu propio cuerpo. Y estamos está de puta madre. Y estamos en este constante tira y afloja entre la contracultura que recupera estas formas de expresión personal y el mercado y la cultura capitalista homogeneizante que intenta absorberlos y capitalizar sobre ellos, que es algo que lleva ocurriendo ya desde mucho tiempo, pero en cualquier caso el tira y afloja continúa. Pues si te parece vamos a ir pasando al siguiente contenido, que no es menos político. No es ni mucho menos político. Hay que decir, este contenido no queríamos traerlo. Lo que ha pasado es que ha llegado un tal Freedom Club y nos ha dicho, mira, o habléis de esto en vuestro programa para toda vuestra audiencia o no hacéis la actividad armada, y hemos tenido que hacerlo. No ha habido más remedio.
A Eh, nosotros no nos ha quedado otra. ha sido chantaje. Básicamente, con esto estamos evitando que esta persona continúe bombardeando cosas. Traemos el manifiesto conocido como La Sociedad Industrial y su futuro de Theodor Kaczynski, conocido con el seudónimo de Freedom Club, sobre todo cuando publicó o mandó que se publicara este manifiesto en 1995. Que, bueno, para aquel que no conozca la historia o la esencia de la historia, es que este señor era un tío muy listo, que se interesó por el primitivismo, se interesó tanto que empezó a practicarlo de forma activa y se interesó tanto que no solo practicaba el anarcoprimitivismo, sino que desde el anarcoprimitivismo prácticamente absoluto empezó a cometer actos de terrorismo. Y su objetivo más a largo plazo, a pesar de haber causado varias muertes, las cuales no estaneamos, fue que su manifiesto Disclaimer. que su manifiesto llegase al periódico más famoso de Estados Unidos, que es el país en el cual estaba haciendo estos actos, y tal era su capacidad para cometer actos terroristas con literalmente cero recursos que tuvieron que publicar su manifiesto a cambio de que cesara la actividad armada. Y como bien has dicho, mira si es inteligente, que algo que me hace mucha gracia de Kaczynski es en no sé qué libro, en no sé qué obra, le citan y a pie de... O sea, citan uno de sus artículos o lo que sea, y al pie de página ponen su nombre y ponen más conocido por otros trabajos, lo cual me parece cojonudo. Sí, se vinieron cositas, efectivamente. En fin, este manifiesto comienza con la famosérrima frase: la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana, y elabora a lo largo de varios textos estas ideas. Kaczynski, voy más allá. La revolución industrial no, tampoco la revolución agraria fue la especie que salió del agua. Eso fue un error. Kaczynski es un moderado, es un liberal de mierda. Estamos radicalizando a Kaczynski. ¡Pussy! Que eres un pussy. En fin, ¿qué quieres? Agricultura, en fin. Pero bueno, básicamente lo que desarrolla este extenso para ser un manifiesto, pero tampoco demasiado este texto, es que básicamente la sociedad industrial, la primera revolución industrial y las posteriores revoluciones tecnológicas que la siguieron, han supuesto en conjunto un perjuicio para la especie humana, a pesar de que estemos socializados y seamos educados en una sociedad que nos dice que la tecnología es buena y que vivimos mejor que en el pasado. Lo que Kaczynski destaca desde muy al principio de este manifiesto es la pérdida psicológica, la pérdida espiritual incluso, que ha supuesto para el ser humano separarse de la naturaleza y empezar a vivir en una sociedad civilizada. Y es que trajo consigo, y bueno, han traído consigo, ¿no?, todas estas revoluciones, porque ya, como bien has dicho, ya no se queda en la industrial. Han traído consigo avances innegables, pero han traído también sus contrapartes, como puede ser una desestabilización absoluta y evidente, o los sufrimientos en el ser humano, vaya, tanto físicos como psicológicos, que se han extendido y van a seguir extendiéndose de forma inexorable, ¿no? Y lo mismo ocurre con los daños en el mundo natural, de los cuales, o sea, muchos además ya son irreversibles y no van a poder pues abrir ninguna puerta o ninguna vía a la regeneración. A pesar de ser evidentemente propaganda, a pesar de ser un manifiesto, este texto indaga más y en sus propias contradicciones, en sus propios matices, sin maniqueísmos, más de lo que cabría esperar de un manifiesto en general. Sí que reconoce, como es un poco obvio, que ha habido ventajas por la industrialización, un aumento de la expectativa de vida, mejoras tecnológicas, pues como decimos, la medicina es un poco la gran barrera que hay para aceptar el narcoprimitivismo, porque la medicina es algo que es prácticamente incontestable, que es beneficioso. Pero bueno, un poco lo que hace Kaczynski es no obviar estos asuntos, pero decir que no son relevantes, porque al fin y al cabo no hay siquiera una alternativa. O la sociedad industrial colapsa, o colapsa colapsa la civilización industrial, o tiene que ser detenida, o la alternativa es pues la extinción de la especie humana y la destrucción de toda la biodiversidad del planeta. Entonces, consideraciones en este caso menores, como pueden ser la penicilina o la insulina, pues se palidecen en comparación con detener el genocidio de todas las especies del planeta humano. De hecho, prácticamente nos dice que el sistema tecnológico industrial actual está condenado al fracaso y al colapso, ¿no? Aunque sí que es verdad que, bueno, deja una puerta abierta, una posibilidad para que este sistema sobreviva. Pero nos dice que en caso de que eso ocurra, que ya sería mucha casualidad, ¿no? Ya sería muy complicado, el precio a pagar en el proceso sería elevadísimo,
hasta el punto de sencillamente pues tener que pasar por indignidades humanas y atrocidades por las que aún no se ha pasado, aunque ya hemos tenido algún teaser, alguna trial edition. Efectivamente se vinieron cositas. Y, y eso nos dice que al final, incluso en caso de no colapsar, lo que veríamos sería absolutamente aterrador. Sí, en efecto, lo que un poco la tesis o la conclusión de este manifiesto es que existe la posibilidad de que se ajuste, pero aún tras el ajuste sería una barbaridad lo que sería. Y sobre todo lo que nos dice es que la sociedad industrial va a colapsar y que cuanto antes colapse, mayor será la posibilidad de recuperar una vida decente, sobre todo a nivel ecológico del planeta. Entonces, no son nuestras ideas, son las de este señor conocido como Freedom Fighter. De nuevo, nos ha coaccionado a hablar de sus ideas. Nosotros ni comentamos ni apoyamos estas ideas, sino que vamos a ir continuando con otras cosas que son quizás ligeramente menos políticas. Bueno, vamos con algo un poquito menos político, entonces. Vamos con la novela El Señor de las Moscas de William Golding de 1954, que es más ficción que lo que comentábamos hasta ahora y básicamente tiene una premisa bastante famosa, que es que un grupo de niños queda varado en una isla desierta y tiene que, entre comillas, reconstruir una sociedad funcional, unos mecanismos civilizatorios por su propia cuenta, siendo, como es evidente, niños de diversas edades, pero al fin y al cabo niños. Y no solo eso, sino que además británicos. Lo cual es algo a tener en cuenta en la ecuación, ¿vale? Porque, no sé... Si hay una escala de civilización humana, desde luego los británicos... Hacer una alegoría de la naturaleza humana tirando de niños británicos igual no es la mejor idea del mundo. Es un poco injusto, desde luego. Nos deja en mal lugar como especie. Claro, sí. Pero bueno, lo que se plantea un poco, ¿no? Los dos conceptos, las dos ideas que se contraponen en esta obra son principalmente civilización y barbarie, evidentemente. Y de hecho vemos reflejados o vemos recogidos en los propios personajes aspectos o bien de la humanidad o bien de la sociedad y vinculados pues a un concepto u otro y enfrentados entre sí. Esta novela se encarga de conceptos tan importantes como son el poder, la jerarquía, la autoridad o la ley, y todas de nuevo en relación a estos niños que se utilizan un poco como el tipo de humano que no ha acabado de socializar y por tanto tiene una mirada un poco más limpia, una mente un poco menos corrompida. Y aún así, en todo momento de la obra se da a entender de formas más o menos sutiles que no es evidentemente un experimento social justo respecto a si los seres humanos podríamos empezar de cero y crear una civilización distinta, sino que estos niños evidentemente ya han vivido entre 5 y 15 años en la sociedad británica, además, y por tanto traen consigo no solo sus sesgos personales, sino también ciertas relaciones ya establecidas y ciertas relaciones condicionadas por su rol social, su posición social, su estatuto en la sociedad previa, que además se nutre con una educación insuficiente para este tipo de coyunturas, una educación que como ya hemos comentado en muchas ocasiones, está pensada para un tipo de sociedad concreta y no para una sociedad primitiva. Y bueno, esto evidentemente también luego pues se plantea un poco... un poco bastante. Que qué papel juega la naturaleza humana y qué papel juega la sociedad, ¿no? en esta pugna entre civilización y barbarie. Y se pregunta, pues, si el niño es un lobo para el niño o la sociedad es un niño para él. Es un lobo para el niño. Si la sociedad es un niño para el niño, entonces. La sociedad es un lobo para el niño. Es que al cambiar la frase se me va el santo al cielo, lo siento, pero quería hacer la tontería. En fin. Y bueno, en este sentido se pregunta también luego, sencillamente, o nos plantea a nosotros la duda de si estamos condenados al fracaso desde el momento en que nacemos y queremos crear una civilización, ¿no? Como seres humanos, o si estamos condenados al fracaso en el momento en el que empezamos a participar en una sociedad y en una civilización, o si realmente no estamos condenados al fracaso y podríamos hacer algo decente. Sí.
Esta novela sigue con un contexto más narrativo el debate importantísimo de la Ilustración temprana, de si efectivamente el Leviatán de Hobbes contra pues, posiciones más optimistas con respecto a la naturaleza humana, pero en esencia, como decimos, no nos responde de forma clara, porque lo que nos dice es que ya estamos contaminados y la violencia como este elemento, como esta herramienta, ¿no? Que puede ser ambivalente en el caso de la especie humana, de cualquier otra especie, y muy natural, en este caso se encuentra condicionado por la socialización que se ha tenido pues ya en una sociedad jerarquizada y construida en base a una serie de valores que no son ni mucho menos los naturales, y por tanto la novela no llega a conclusiones claras, sino que mantiene una pregunta que resuena constantemente sobre la naturaleza humana precisamente. Y si te parece, pues vamos a retroceder con la próxima obra unos cientos de años y nos vamos a ir hasta 1583 para tratar la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Que he de decir, acabo de fijarme que hemos traído a la persona con menos pinta de ser feliz del mundo, a pesar de estar muy contento con su vida retirada. No, tiene una cara muy alegre el hombre. No parece muy contento. Pero bueno, este Fray Luis de León, aproximadamente en el año 1583, escribía poesía, y esta poesía en parte se refería a el primitivismo, en el sentido en el que se podía referir en esta época, que bueno, vamos a escuchar antes de nada para hacernos un poco idea. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas y mortal cuidado. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de quien la sangre ensalza o el dinero. A ver, ya sé que la grabación es del siglo XVI, pero ¿no había algo con un poquito más de calidad? No. Vaya por Dios. Bueno, como escuchábamos, pues eso, un tropo narrativo, bueno, literario en general, como es el de el locus amoenus, el lugar ameno al que volver, que en este caso es el primitivo. Sí, y bueno, es que como vemos, Fray Luis, como muy mínimo, rechaza la urbe. La urbe como muy mínimo, que ya hemos dicho antes, que es algo vinculado directamente con la civilización, ¿no? La creación de esas urbes que van ganando y ganando población que además no puede extraer, o sea, no extrae los recursos del propio sitio, etcétera. Y rechaza la urbe, en este caso, nos dice que por la de ruido y la de ostentación que hay, que no le interesa, y una vez más defiende esa vida mediocre que nosotros también defendemos y que tanto nos gusta. Concretamente nos dice que perdamos cuidado tanto de la fama, de la concepción social que se tenga de nosotros en sociedades un poco más complejas, y de la riqueza, en tanto que acumulación de bienes que en la mayoría de los casos son excesivos, y lo que se trata es de sobrevivir y vivir una vida decente, pues sobre todo pues porque está muy relacionado el hecho de la acumulación de riqueza con la injusticia, la jerarquización de las sociedades y demás. Aquí, Fray Luis, evidentemente, como su propio nombre indica, es un señor que es fraile y por tanto lo relaciona mucho con una vida beata, una vida más acercada a Dios. Pero nosotros, que somos ya postmodernos y ateos y demás, pues podemos relacionar esto simplemente con la naturaleza y con acercarnos más a este Dios naturaleza que está más vigente, yo creo, hoy en día. Sí, nosotros en vez de acercarnos a Dios queremos acercarnos al mono. Sí, efectivamente. es que es así de sencillo. Pero sí, una conexión con la naturaleza, de hecho, que queda muy reflejada en ese oh monte, oh fuente, oh río. Esa reconexión, ¿verdad? Y algo, o sea, otro fragmento que querría destacar, que creo que no hemos llegado a escuchar, sino que venía un poquito más tarde, pero que de todos modos queda recogido también en algunos de los versos anteriores, es vivir quiero conmigo, que suena sencillamente a
esa defensa del vaivear que nosotros tanto hacemos, ¿no? Y ese vivir para uno mismo, Sí, no vivir al servicio de precisamente una civilización o un sistema, ¿no? Y que me recuerda a esa pregunta de cuánta vida voy a perder ganándome la vida. Lo de vaivear también está en otro verso que no hemos escuchado, también son palabras propias de Fray Luis. Pero sí, efectivamente, vivir quiero conmigo, que también es algo que a mí me gusta mucho de este poema, que es esa sencillez, ese solo me necesito a mí mismo. Y cuando tienes una jornada laboral de 4 horas que consiste en encontrar algo que comer y un sitio donde echarte al fresco, el resto del tiempo te lo pasas o dormido o como si estuvieras dormido, simplemente sintiendo tu propio cuerpo y sobre todo, bueno, evidentemente socializando y relacionándote con otras personas, que es lo único que necesitas, que es vivir conmigo y vivir con otra gente, que pues parece bastante basado. Sí, igual que otro de los otra de las ideas que nos transmite Fray Luis, ¿no? Que es que, bueno, una vez tengas unas necesidades mínimas cubiertas y tengas cierto margen de maniobra para hacer un poco lo que te venga en gana, ¿qué más quieres? Es que, ¿para qué quieres el exceso? Es una tontería muy grande. ¿Para qué? Si es que no. Es posible que Fray Luis no os haya convencido mucho porque es verdad que está un poco anticuado y tal, pero os traemos algo que es mucho más llamativo y que os va a convencer en un momento. ¿Qué pasaría si un cavernícola y un tiranosaurio cooperasen y fuesen colegas? Y esto es literalmente la premisa de Primal, de la serie 2020 de Genndy Tartakovsky, un animador y... bueno, Tartakovsky. Perdón por la Perdón. puntualización. No, haces bien. Eso, un De hecho, artista... Tartakovsky creo que es un... coño, no me sale ahora. Estos de música clásica. Un compositor, Sí, cojones, puede que no me ser, salía. puede que me haya liado. Pero sí, que es un artista, un creador bastante famoso que en 2020 hizo una serie muy sencilla, al menos desde el punto de vista de la trama, pero que está muy bien hecha y que tiene una realización extraordinaria tanto a nivel de imagen como de sonido. Sí, y bueno, como bien decías, la premisa nos plantea una situación ideal de convivencia, que es precisamente esta colaboración, ¿no? entre humano y dinosaurio, que recordemos que jamás, en teoría, según los datos que tenemos hasta el momento, ¿no? Que tienen la gente que hace la ciencia, nunca llegó a darse. ¿Cómo que no? No, lo siento por romper tus ilusiones, pero nunca llegó a darse en la teoría, al menos con los datos que tenemos hasta ahora. Pero siempre hay una puerta abierta a que nuevas investigaciones y nuevas recogidas de datos y de fósiles y movidas de estas nos indiquen lo contrario. Lo has puesto muy bonito, pero suena un poco a rechazar la ciencia, la verdad. Pero ya está bien. No, rechazo la ciencia, ¿por qué? No, hombre, porque si hubiera ciencia que anulase toda la ciencia que se ha hecho hasta ahora... No, pero lo digo por el mero hecho de que, joder, descubrimientos que se hagan en un futuro Sí. de fósiles que, o sea, tanto de dinosaurios como de humanos, que luego coincidan en las fechas y tal, no sé qué, puede darse la posibilidad, igual que había antes... O sea, igual que se asumían ciertas cosas por otros descubrimientos y otras mierdas científicas que luego las han desmentido posteriores investigaciones. Es eso a lo que me refería. Sé que lo dices en parte para no hacerme daño, pero lo acepto así. En fin, esta serie, pues eso, en el primer capítulo muere la familia del protagonista y se alía con un dinosaurio y los siguientes capítulos sobreviven juntos, cazando y... He de decir que me parece fatal que digas que Lanza, que ese es el nombre que se da en los... Porque no hay absolutamente ningún diálogo, por cierto. El nombre que se da en los sketches y las mierdas previas de producción al humano, me parece fatal que digas que es el protagonista. Porque son protagonistas a partes iguales, Lanza y Colmillo, y los dos precisamente pierden a su familia o viven una tragedia con la que empieza la serie. Me parece fatal que los pongas a distintos niveles. Es verdad que es especista. Ha sido mi sesgo humano especista completamente y me disculpo públicamente, por favor no me canceléis, pero sí, efectivamente, ambos coprotagonistas pierden a sus familias. ¿Mejor? Así sí. Bien. Y básicamente intentarán sobrevivir, pero... Ojito, cuidado que vienen curvas, que no es una serie en la cual dices, bueno, están cazando dinosaurios más pequeños, qué aburrido. No, porque hay unas movidas que flipas. Hay hipnosis, hay zombies, hay de todo. O sea, no tiene perdido. Es que luchan al principio contra fauna. Y contra fauna que puedes decir, vale, me cuadra, pero luego empieza a haber unos elementos amenazantes, como bien dices, que son incluso zombies, efectivamente. Sí. Y sí, son pues elementos mucho más sobrenaturales o que no cabría quizá esperar, pero
tampoco desentonan, evidentemente, ya partiendo de la base de que dinosaurios y humanos, en teoría, jamás coincidieron, ¿no? Pero bueno, el caso es que todo esto, y a pesar de las grandes dificultades que tienen en muchos de los capítulos, si no todos, lanza y colmillo, aún así nos lleva todo esto a romantizar tiempos más sencillos, que sí, que igual eran complicados porque había mucha violencia, porque te podías morir de disentería antes de los 20. Sí, pero al final también eran tiempos más sencillos en cierta medida, ¿no? Tampoco no había... Innegablemente más sencillos. No, claro, yo qué sé. Vaiveaban, ¿no? El tiempo que lo tenían libre y que no tenían que huir o pelear, pues vaiveaban, supongo. También es verdad que el cerebro se adapta a todo, ¿no? O sea, que nuestro cerebro está acostumbrado a este tipo de vida, pero alcanzaríamos el mismo nivel de felicidad con una vida de este tipo, así que tampoco... Eso quiero pensar, y creo pensar que se adaptarían de forma bastante más fácil. Es muy probable, sí. Ahí no había asociada el cansancio, ni hostias. No, ni tampoco Twitter, ni es que... En fin. Pero sí, además es eso, que no solo es el contenido te lleva por unos derroteros que a priori te pueden parecer un poco extraños, sino que a nivel de realización alcanza una expresividad absolutamente bárbara que nos lleva al ámbito del surrealismo, del expresionismo. Es muy recomendable. Y además es una serie sin diálogos, sin absolutamente ningún diálogo. Sencilla como pocas, porque si una cosa es el primitivismo sencilla, el objetivo de los personajes, que es una de las cosas más importantes que te dicen en cualquier clase o libro de guión, que es que tiene que ser sencillo, en este caso es sobrevivir. Punto. Da igual. Sí. Y entonces es muy disfrutable y además muy fácil de entrar, así que yo recomiendo que se le eche un ojo al primer capítulo, ni que sea. Y bueno, como ya llevamos bastante tiempo hablando de primitivismo, intentando convencer a la gente de que regrese al mono, creo que nos merecemos nuestro descanso porque como venimos abogando por la jornada laboral reducida, yo creo que 50 minutos de trabajo es más que de sobra para un día. Sí, ya decimos que de hecho, igual nosotros como los cazadores recolectores, 4 horas al día, el resto del tiempo va a ibear. ¿Para qué queremos más? Es lo que hago yo, la verdad. En fin, venimos al descanso con una canción llamada Cinders of the Simian Psyche, que es una canción bastante potente, pero que la letra, el contenido de la misma, es una petición a mi yo primitivo al retroceder, al retroceso a mí mismo, al ahondar en mi propia esencia humana hasta volver a lo más primitivo, a lo más arcaico, que pues tiene mucho que ver con lo primitivo del mono. Sí, de hecho vais a escuchar cómo... bueno, espero cómo reconocen, ¿no? La voz poética reconoce que el mundo está en decaimiento y precisamente que desea volver, como bien decías, a un estado original. Pero también vais a ver que en un momento dado, de repente dice calavera. Yo entiendo que es un símbolo, no sé de qué, pero entiendo que es un símbolo, ¿verdad? Está pidiendo retroceder a lo más interno de sí mismo, al lugar donde se encuentra su... Pero hay cosas más dentro, o sea, hay cosas dentro de tu calavera, con lo cual eso no es lo más dentro, ¿no? Eso es como relativamente superficial. Igual está rechazando el hecho de que existe un cerebro, no lo sé. En cualquier caso, es lo que nos expresa esta canción es una sensación de que algo está mal, de que algo muy profundo y muy importante está mal, aunque no seas capaz exactamente de señalarlo. Y que, por tanto, en esta angustia se pide ir a otro lugar más adecuado. Sí, pero se pide llegar a un lugar más adecuado sin ninguna esperanza realmente. Deja un sabor muy amargo en la boca porque parece casi un grito sordo en el sentido de que no puede tener una respuesta verdaderamente útil de ninguna manera. Es un grito de socorro y es un grito de socorro que vamos a escuchar antes de volver a este programa.
Estamos de vuelta en Conversationis y veníamos de escuchar dos canciones bastante potentes, al menos en el ámbito más puramente sonoro, como son Centers of the Simian Psyche, de la cual ya hemos hablado, y When the Lights Go Out, cuando las luces se apaguen o se extingan, de este grupo, de este álbum llamado The Agrarian Curse, precisamente la maldición agraria, ¿no? Un poco diciéndonos que la revolución agraria ya fue en sí misma el pecado original, lo cual incluso se nos puede quedar corto, como ya venimos hablando, pero bueno, esta canción nos habla del momento en el cual la civilización colapse y sí queda algo que será de nosotros. Sí, se instala en una situación post-colapso de la civilización tal y como la conocemos y nos habla de cosas pues que tienen mucho sentido, ¿no? Como son las cicatrices o señales dejadas precisamente en el mundo y en nosotros por esta civilización y de cómo puede haber, y esto es esperanzador en cierto sentido, una pequeña regeneración gradual, aunque como bien hemos dicho antes, hasta cierto punto, porque hay daños que son absolutamente irreversibles y que ya han tenido lugar. Nos ha hablado, como decíamos, en dos términos, por un lado, las heridas que dejará la civilización o la civilización industrial, dependiendo de hasta qué punto estés metido hasta el fondo del tema narcoprimitivista, pero también de las cicatrices, efectivamente, de esta idea de que por mucho que nos recuperemos, siempre quedará el recuerdo. Y dice algo que es tremendamente ominoso, que es que seremos recordados como los civilizadores, como esos seres humanos, como incluso esa especie animal cualquiera que se creyó que estaba por encima de la naturaleza, y ese fue su error, ¿no? Así ahí fue donde metió la pata y donde pues trajo la desgracia al mundo entero, no solo a sí mismo, sino al planeta en el que habitaba. Y a pesar del tono de la canción y el tono del álbum en general, ¿no? Sí que tiene eso, algún mensaje relativamente esperanzador, relativamente simpático en cierta medida, como es ese otorgarle mucha importancia a la comunidad, que lo ven un poco quizá, o esa sensación me da a mí, como la única opción para salvarse en el hipotético contexto post-colapso, ¿no? De hecho, algo que es incluso simpático y que hasta me hace gracia es que hablan de organizarse en bandas, ¿no? Como decíamos, de organizarse en pandillas en su día. Aquí hablan, pues son metaleros, pues hablan de organizarse en bandas de pocos miembros, supongo, y todos que se llevan a hostias entre ellos y están follando constantemente, que es un poco lo que hacen las bandas de metal, tengo entendido. Pero bueno, en general de organizarse en grupos pequeños de subsistencia y de poco a poco ir reconstruyendo mediante la cooperación y el apoyo mutuo. Me hace mucha gracia que tengamos hasta como un poquito de lore dentro del propio programa. Hombre, por supuesto. Son muchas horas ya. Es cierto. Pero bueno, nos habla en última instancia sobre todo de la paradoja del pasado que se encuentra ante nosotros, ¿no? Esa paradoja, ese futuro primitivo que, no sé, me parece muy guay. Yo sí quería destacar que me parece muy interesante una fricada, que es que durante la mayor parte de la historia de la especie humana, de la civilización humana, lo utópico, por así decirlo, la civilización idónea, se encontraba en el pasado. Si sabemos que tanto las civilizaciones politeístas, Roma o Grecia como mejor ejemplo, decían que la edad de oro es la pasada y es la que se superó cuando los seres humanos perdieron el contacto con los dioses y demás. A raíz de la ilustración y el antropocentrismo y sobre todo experimentos más utópicos, llevamos pensando los últimos 150 años, 200 años, que la utopía está en el futuro, está en el socialismo, está en el fascismo, está en la tecnología, está dependiendo de lo que quieras en el futuro. Y ahora que estamos en la posmodernidad, sin ningún relato, sin ningún macrorelato, sin ninguna narrativa que nos lleve al futuro o al pasado utópico, parece que volvemos al pasado, ¿no? Parece que volvemos al fin y al cabo a lo primitivo, como este pasado mítico, pero ya desde un punto de vista incluso agnóstico. Estamos renegando de más del pasado, volvamos al mono. Sí, la verdad es que sí. En fin, y como no parece que vaya a ocurrir de un día para otro, aunque tampoco queda mucho para este momento en el que las luces se apaguen, nosotros queríamos preguntar si tuviéramos que recuperar algo ahora mismo para nuestra sociedad actual del pasado primitivo, ¿qué sería? ¿Qué rescataríamos de la sociedad primitiva? Exactamente. Hemos lanzado esta pregunta en redes sociales. Lamentablemente no hemos obtenido ninguna respuesta a estas alturas.
Así que nos va a tocar responder a nosotros mismos. ¿Tú qué rescatarías de la sociedad primitiva? A ver, esto va a ser muy obvio y es que ya hemos comentado muchas veces, pero rescataría la jornada laboral. Lógico. Es que Sí, no hay sí. más. O sea, realmente Le todo hemos lo dado ya muchas vueltas. le hemos dado ya muchas vueltas. La industrialización, la producción, te puede ofrecer literalmente todo lo que quieras, cuando quieras, de forma constante, pero lo que no puede ofrecerte es tiempo para estar a tu bola, rascándote las pelotas, y eso es algo que deberíamos apreciar mucho. Queremos vibear una vez más. ¿Qué rescatarías tú? Venga, a ver. El superdoble pito de piedra. Esto lo he sacado también de mis clases del Discord de instituto. ¿Puedes hablarnos del super doble pito de piedra? No, es que es literalmente Perfecto. eso. Un super doble pito de piedra con inscripciones y así medio tallado. No Básicamente, ¿puedes elaborar? No, no tiene continuamos. mucho más. Sí, es que no tiene mucho más. Una de las cosas que sí que pienso que pensaba que hay que renunciar de la actividad industrial y productiva y demás es a los juguetes sexuales, pero es verdad que Es puedes verdad, son hacerlos. tecnología, pero te los puedes hacer de piedra. Puedes hacerlos de... Hostia, y lo valioso que sería en un pequeño grupo de cazadores-recolectores la persona que sabe tallar madera también que te hace juguetes sexuales, eso sería, vamos. Y que además te entra solo eso ya. O sea, que lo haga bien de verdad, porque uno de piedra es verdad que tiene que rozar un poco, ¿no? Sí, Pero sí, uno sí. de Bueno, madera y bien Cada uno tiene su lubricado, gusto, igual. pues podría estar guay, supongo. En fin, con esta bonita imagen mental vamos a continuar al último fragmento de este programa, haciendo quizá un salto de tono bastante importante hacia un documental que, como decíamos, como decía al principio del programa, tiene un tono bastante pesimista y bastante catastrofista. De todos modos, antes de empezar con eso, me cuesta creer realmente que en su momento, hace milenios y cientos de miles de años, no hubiera ya juguetes sexuales. Alguno tendría que haber. Algo tendría que haber. Sí, Que evidentemente no con la tecnología, pero algo tendría que haber fijo, aunque fueran tallados de hueso o algo, ¿no? sí, hombre, seguramente hubiera algo. Sencillamente que es que la tecnología, pues, hace lo que hace. Pero sí, seguro que si nos hubiéramos interesado por mirar, habría restos arqueológicos de dildos de tamaño monstruoso para reyes y faraones, vamos. Perdón, pero es que me ha venido la duda y tenía No, que, sí, tenía sí, que ¿para plantearla. qué tenemos un Y programa si no es para sembrarla esto? en vosotros también, además. ¿Para qué tenemos un Sembrarla en podcast si no es para hacer este tipo de cosas, Es cierto. realmente? Es más, es que esto lo tenemos para nosotros. Sí. Y cada vez somos más conscientes, así que bueno, en fin. Así avanza la cosa. Así nos va. Bueno, vamos a hablar de un documental llamado End Civ, de Final Civilización, End Civilization, dirigida por... disculpad que no lo tengo por aquí. Franklin López. Frankie López, sí. Perdonad que no lo había apuntado en el sitio adecuado. Y que, bueno, es un documental que toma la obra escrita, el libro de esta persona, de la principal persona entrevistada del documental, a la que luego escucharemos, que tiene como tesis que la sociedad industrial es insostenible y tiene un montonazo de premisas que lo refuerzan, de las cuales nos vamos a quedar solo con 3 de ellas, de las 4 con las que se queda el documental, porque nos gusta ir recortando cositas como ya comentamos. Sí, pero son 20 las premisas que plantea Derrick en su libro, así que si os habéis quedado con ganas de más, una vez termine esto, pues ahí tenéis para un ratito como mínimo. Para un ratito de angustia vital, porque la verdad es que es un documental bastante entretenido en términos audiovisuales y en términos de realización, pero que al menos a mí sí que me genera una angustia vital bastante importante. A ver, sí, no te deja indiferente, desde luego. No, además tiene imágenes bastante crudas que ya, pues, entrando un poco más a lo serio, pues de destrucción absoluta de la naturaleza, de destrucción, de violencia contra la gente, y como intenta mantener un poco el tono ameno y elementos cómicos, a veces un poco innecesarios, sí que tiene momentos crudos. Pero no deja efectivamente de ser, en general, absolutamente desesperanzador. De hecho, bueno, la que hace este documental es ir entrevistando a un grupo de gente que llega al anarcoprimitivismo desde distintas perspectivas, pero cada uno con razones más sólidas que el anterior, desde gente de grupos ecologistas, desde académicos y doctorados de asuntos de ciencias más puras, gente de grupos indígenas de resistencia contra la colonización, que bueno, en fin, son gente muy basada, pero que no de gente presente. Y si nos parece bien, podemos ir hablando de la primera premisa. Y para eso vamos a escuchar un primer fragmento. Due to time limitations and the fact that most people would not tolerate a 20-hour movie, we will explore 4 of these premises and accompany them with real-life examples. Industrial civilization itself, but especially industrial civilization, is not and can never be sustainable.
It doesn't take a rocket scientist to figure out that any way of life that's based on the use of non-renewable resources won't last. Civilization is a way of life characterized by the growth of cities. So you've got groups of people living in a dense enough population that the local land base cannot support them. What that means is you have to get your basic resources from somewhere else because you've used them up where you live. Bueno, pues como hemos podido escuchar, sobre todo ahora al final, ¿no? Pues vienen diciendo los entrevistados lo mismo que hemos dicho nosotros hace, Casualidades, qué listos hace unos somos. momentos, y es que precisamente lo hemos sacado de aquí, y es que la civilización conlleva inherentemente el crecimiento de las urbes y de las ciudades, y el tener que salir de donde vives para obtener los recursos que te permitan seguir viviendo. Y esto es una mierda, sencillamente. Este es uno de los muchos, como decimos, motivos o argumentos que utilizan para tildar a cualquier sociedad industrializada de insostenible, con este ya primer absolutamente lapidario afirmación de que la sociedad industrial no es y no puede en ningún punto ser sostenible, que bueno, que en este caso lo refuerza con precisamente esto que ya, por suerte, creo que vamos superando en la narrativa política y en la narrativa ecologista, y vamos haciendo que al menos se conozca esta verdad, que es que no podemos tener recursos ilimitados, crecimiento ilimitado en un planeta con recursos limitados por precisamente la característica de lo material. Que de hecho en este sentido sí que emplean el matiz, ¿no? de que no es sostenible en ninguna civilización que se base en explotar las fuentes de energía no renovables. En este caso, de hecho, pues como es muy importante en nuestro contexto económico de todo el siglo XX y sobre todo de la segunda industrialización y demás, hablan de fuentes de energía y se centran en, como dice este principal entrevistado, un al azar, como puede ser el petróleo, por ejemplo, este recurso tan indie, tan underground, que lleva rigiendo las sociedades pues desde su comienzo de su extracción, y que lo que hace es convertirnos de una gente que depende de medios de transporte muy rudimentarios a básicamente darnos el modo Dios, el modo sexo, y permitirnos mover recursos y personas a lo largo de todo el planeta con bastante eficiencia, lo cual es lo que pues elimina por completo ya el poco equilibrio que quedaba después antes de las revoluciones industriales. Sí, es que los lugares de producción están alejados de los lugares de consumo, y el petróleo pues es necesario para poder llevar los recursos de un lado a otro, ¿no? Para poder llevar cualquier cosa realmente de un lado a otro, y se pone a su disposición pues una infinidad de recursos que al final es eso, están destinados a sostener algo insostenible. No salen las cuentas, no sé a vosotros, pero a mí no me cuadra, ni mucho menos. Y además, si las cuentas no salen ahora, cuanto más avancemos hacia un futuro, pues va a ser aún peor. Y es que el ritmo o bien se mantendrá en el mejor de los casos, o producto de la globalización, pues crecerá. Y en caso de crecer, estamos viendo que crece además exponencialmente. Hay que recordar que este documental es de 2011. Y bueno, han pasado cositas. Sí, han pasado cositas y ninguna de ellas es desescalada masiva de la economía. Claro. Además, Así que se agotarán los recursos en algún momento, y a este ritmo, pues más pronto que tarde. de hecho, pues uno de los argumentos que se esgrimen la gente que piensa que se puede continuar a pesar de la evidencia científica es que gracias a los programas científicos espaciales se pueden extraer recursos de otros planetas que, para empezar, están muertos, y para continuar requieren una cantidad de energía tan absolutamente bárbara que no es rentable con los niveles de avance tecnológico se llegue a hacer una empresa de este tipo rentable a nivel de recursos. De hecho, es que en términos realistas no hay plan B. No hay plan B. No hay ningún plan B, no hay ningún plan de ruta tras el hipotético, pero que llegará, agotamiento de los recursos, y cada vez está más cerca, y cada vez va acelerándose más la llegada de este contexto.
Lo que nos habla este documental es sobre todo de la voz de gente, pues como decíamos, de grupos indígenas, de primeras naciones estadounidenses, porque al fin y al cabo es un documental estadounidense, no nos escapamos ni en este ámbito, pero bueno, son gente muy alejada de la hegemonía colonial, de la hegemonía cultural, perdonad. Es de que el ser humano, o la evolución del ser humano, se rige por lo que consideran el hubris, ¿no? En esta noción de sensación de grandeza de el ser humano considerado por encima de la naturaleza, no parte de ella, sino separada, que es muy típico o prácticamente exclusivo de las civilizaciones que nacen de la ilustración y de la cultura occidental, que ahora está globalizada y convertida en, pues eso, capitalismo neoliberal globalizado. Y lo que nos dice precisamente estas voces es que creemos que superar nuestros límites es algo positivo, que creemos que siempre más es mejor y ser capaces de viajar por todo el mundo es mejor. Y esto en realidad es una trampa, porque a pesar de que objetivamente nos da poder, también nos hace que estemos abocados al fracaso y a la destrucción y al consumo de todo lo que nos rodea. Sí, y es que se nos dice que la propia civilización, la propia idea de civilización realmente va en contra de la naturaleza. Se dirige a tener tener un control muy férreo además sobre la misma. Y además, a medida que se ha ido desarrollando y de la forma en que se ha ido desarrollando la civilización, sobre todo la civilización occidental, evidentemente, se ha ido desarrollando una forma de vida que es completamente incompatible con con lo que llaman caminos verdes, ¿no? O pues eso, con sencillamente el respeto a la naturaleza, o un mínimo de respeto a la naturaleza. Y es que vemos continuamente en el documental, de hecho, paisajes desolados fruto de la producción industrial, bosques con hectáreas y hectáreas taladas y completamente desabastecidas, además con recursos que se ven como inútiles, ya abandonados, y este tipo de cosas. Y además vemos que no hay regeneración de ningún tipo, o los intentos de regeneración que hay no es que no alcancen, es que no dan ni para empezar. Estas terribles y, francamente, aquí me pongo serio, desoladoras imágenes de deforestaciones, de enormes terrenos absolutamente devastados, inciden en la contradicción inherente que hay entre la idea de progreso como constante evolución en las formas de extraer recursos, de explotar, y lo que a priori puede parecer una idea hippie, pero que nada más lejos de la realidad, como es el del ciclo constante de regeneración y de retroalimentación que se da en el ámbito natural. Es decir, si tú comienzas a detener el ciclo natural de alimentación de unos seres vivos a otros, un ecosistema en constante regeneración por sus procesos naturales, si tú lo interrumpes, en algún punto va a acabar quedándose sin vida, como es lo que nos dicen precisamente, de que si estos árboles los talas, evidentemente a priori podemos pensar que se pueden reforestar, pero ya si no los reforestas, el agua comienza a barrer todos los minerales de la tierra se va al río, el río muere, deja de alimentar vida y demás, y esto se convierte, pues por tanto, no solo en una herida terrible, sino en algo que probablemente jamás se pueda recuperar, o si se recupera sea con enorme esfuerzo y a lo largo de varios siglos. Y es que, sin querer abogar yo por nada, Kaczynski ya nos había introducido, ¿no?, ese término de desestabilización como consecuencia de la civilización, ¿no? Y es que la desestabilización va incluso ligada, o sea, ligada a la naturaleza, hasta el punto de que las condiciones climáticas sencillamente han cambiado, y eso en todas las formas de vida pues va a tener también una serie de consecuencias que van a ser muy notables. Y si bien nosotros nos hemos centrado ya en algunos puntos de este programa, y el documental se centra también en el medio ambiente, lo que entendemos como falsamente naturaleza separada de nosotros mismos, hay un elemento muy humano y de perjuicio radical a nuestra propia especie, como es la pérdida de conexión humana, la pérdida de, llámalo espiritual, llámalo moral, que es la segunda premisa que trata el propio documental y que vamos a escuchar en voz de otro de los entrevistados.
Traditional communities do not often voluntarily give up or sell the resources on which their communities are based until their communities have been destroyed. They also do not willingly allow their land bases to be damaged so that other resources, gold, oil, and so on, can be extracted. It follows that those who want the resources will do what they can to destroy traditional communities. Our people, we say, have been there since time immemorial. Prior to invasion and conquest, colonization, lands in North America were occupied by populations of people that had a profoundly different relationship with the land. Como bien ha evidenciado este fragmento, ¿no? La destrucción de comunidades es absolutamente necesaria para extraer los recursos que requiere la forma de vida a la que estamos acostumbrados y a la que estamos acostumbrados fundamentalmente las civilizaciones occidentales que tienen todo este pasado colonial, imperialista, etcétera. Y es que las comunidades, como decimos, defienden sus recursos tanto por tradición como por su propia forma de vida. Y es que las poblaciones indígenas, incluso las que siguen quedando, ¿no? Más bien esos resquicios, ¿no? que siguen quedando actualmente, pues se rigen por una filosofía de equilibrio vital, y ese equilibrio vital también se aplica al lugar en el que viven, a su hogar y a los recursos que ese lugar tiene, ¿no? Y entonces, pues claro, como bien queda patente en las palabras de los entrevistados, se les han tenido que arrebatar por la fuerza. Y no es complicado ver, de hecho, como decíamos, que estas civilizaciones o estas poblaciones preindustriales, precivilizatorias, son estabilidad absoluta. No hay cambio. Cada generación es igual que la misma en términos materiales, aunque vayan naciendo y muriendo gente y demás, pero son estables a lo largo de decenas de miles de años, desde que, antropológicamente se considera que los homínidos son humanos, Homo sapiens, pero también hasta hoy mismo los pocos resquicios, como dices, de estas poblaciones preindustriales y precivilizatorias son perfectamente estables, mientras que contra estos decenas de miles de años se contraponen los últimos 200 y pocos años de nuestra historia, en los cuales ha habido cambios drásticos, constantes y con una aceleración exponencial que nos llevan hacia un futuro bastante negro. Sí, y es que evidentemente el colonialismo, ¿no? Y la explotación de recursos y con algo de genocidio por ahí, esas cosas. Que no falte. Efectivamente, que se impuso sobre las comunidades indígenas, acabó completamente y ahora, como bien decimos, pues prácticamente no hay resquicios de esta resistencia, ¿no? Acabó con el respeto por la naturaleza, por esa relación con lo que nos puede ofrecer, que fuera verdaderamente sana, que fuera un no creer que tenemos control sobre la misma o que tenemos derechos sobre la misma, esos derechos de explotación, ¿no? Y ese, pues coger lo que necesitas, no más, porque ¿para qué quieres instalarte en el exceso? Y esto que a priori puede parecer sentido común, es decir, es mejor la estabilidad que destruir por completo el único ecosistema en el que puede vivir toda tu especie, no es una noción que haya desaparecido por sí misma, lo que se haya superado, sino que el discurso de civilización como progreso de digamos, el deber civilizatorio que tiene la potencia imperialista y colonialista es algo construido por precisamente los poderes que se beneficiaban de este imperialismo. Tenemos como personas que residen en el Estado de España el honor de tener a nuestro primer colonizador moderno, como es Colón, precisamente, que comenzó ya este fenómeno de imperialismo más moderno, por así decirlo, que lo que hacía era no solo extraer y explotar estos recursos, sino también tenían que generar a su vez como pues, cultura y cultura de la superestructura
tiene que generar una cultura que justifique estas violencias, que justifique estas explotaciones. Y lo que hace es jerarquizar las sociedades en civilizadas y no civilizadas, una por encima de la otra, y podéis imaginar cuál es la superior y cuál es la inferior, y por tanto de este modo se justifica todo tipo de violencias, todo tipo de imposiciones, todo tipo de explotaciones, que es algo que se lleva cuestionando ya desde esta época, pero que hasta ahora no con mucho éxito, y por tanto ha dado lugar a multitud de instancias de resistencia que están teniendo lugar ahora mismo y que son francamente la única línea de defensa que hay ante la destrucción absoluta de los pocos recursos naturales que hay. Así que, gracias. Gracias, ecoterroristas. Gracias de parte de la gente blanca. Seguid haciendo carrito y poco más. Sí, yo quiero... No, es broma, no quiero defender el ecoterrorismo, pero un poco... Yo sí. No, sí. Era por ser un poquito más sutiles, ¿no? Pero... el caso, que como bien decimos, es que todas estas formas de explotación derivadas del colonialismo y todas estas cosas que hemos dicho son realmente una misión suicida, porque es algo completamente insostenible a largo plazo y de verdad que hay que ponerle freno de alguna manera. Y sí, lo digo sentado desde una silla en una pecera de un estudio de radio, ¿no? Pero verdaderamente por eso mismo suscribo tus palabras y de parte de la gente blanca, gracias ecoterroristas. En cualquier caso, sí, lo que urge, nos dice este documental, es reconstruir, por un lado, las comunidades, por un lado porque son la única alternativa viable a formas de poder jerarquizadas, y por otro lado las formas de vida tradicionales porque son las únicas que, como decimos, no dependen ni de la extracción de recursos ni de la generación de residuos, que son un poco los dos elementos que hacen que el ecosistema humano actual sea insostenible. Y es que, desde luego, ahora hablando en serio, sí que habría que readoptar esa filosofía de vida de muchas comunidades indígenas de respetar la naturaleza y tener una relación, ya ni siquiera voy a aplicarle el término de sana, sino sostenible con la misma, porque nuestra propia supervivencia como especie depende de ello. Y aquí yo quiero dejar públicamente dicho, públicamente estará publicado aunque no lo escuche nadie, que se viene un éxodo urbano bastante cojonudo en los próximos años, es algo que yo preveo y de lo que quiero formar parte, y que tenemos, al menos nosotros en concreto, y hablo por la gente de nuestro entorno, viviendo en Europa, la posibilidad de volvernos indígenas a nuestra propia tierra, porque... Si bien en el ámbito en el cual se encuadra este documental hay una serie de grupos indígenas que estaban ahí antes de que viniera la gente de Europa, en nosotros, las generaciones anteriores a las nuestras, y hablamos de abuelos o como mucho bisabuelos, eran indígenas de algún modo de la tierra, es decir, vivían en asentamientos poblados no sin civilizar, pero sí de forma más o menos sostenible. Sí, pero no en urbes. Y por tanto tenemos una oportunidad bastante fácil, tenemos como gente blanca y privilegiada de recuperar estos modos de vida tradicionales sin un enorme sacrificio y sin una enorme pérdida, y quizá ganando cosas en el proceso, como puede ser un planeta que nos esté muriendo. Bueno, sí, podría ser, desde luego. Pero bueno, como bien hemos dicho, la violencia propia de todos estos movimientos que han querido despojar precisamente a los indígenas de su filosofía y de sus recursos y de sus tierras y de todo lo que les pertenecía, ha estado presente desde que se ha empezado con esta explotación, ¿no? Con esta extracción excesiva de recursos. Y eso es algo en lo que se hace mucho hincapié en el documental y lo que constituye la tercera premisa de este libro de Derrick que dio lugar a la obra audiovisual. Así que podemos ir escuchándolo para entrar un poquito más en el meollo. I gave a talk in Oregon a couple years ago, and this guy afterwards said, you talk a lot about this culture being based on violence, but I don't see it. I'm not violent. And I said, okay, first off, where's your shirt made? And he looked and it was made in Bangladesh. It's like, look, do we even need to talk about that? He's fucking faking he's dead. Yeah, he's breathing. He's faking he's fucking dead. Yeah, he was playing. Our way of living, industrial civilization, is based on, requires, and will collapse very quickly without persistent and widespread violence. Arcing up with a large explosion. Wow. I'll just take a couple.
One. Two is good. Okay. Now what next? Great. Tomato. Okay. How about that? Okay, some onion. Onion. Ooh, and cheese. Everything then, right? Okay, You want yes, everything. Okay. I understand. Okay, we'll just pop this on. Now watch. I'm chopping the ham and veggies, grating the cheese, and whipping the eggs, all in 3 seconds. The machine that just made those smoothies for Ruben and Fred will make an omelet. There's not much time left to get this beautiful Hope Diamond necklace, less than 50 seconds. Joanne? Absolutely, John. You're going to want to give us a call up to get this beautiful Hope Diamond necklace. This is a 45.52 carat diamond surrounded by 16 white diamonds. It has a platinum chain bearing 46 more diamonds. En un fragmento particularmente oscuro del documental, y ya es decir, entra de lleno en el término de la violencia. La violencia que contrasta además y que contrapone a pantalla dividida literalmente entre el consumo, la sociedad del lujo que tenemos actualmente y del consumo exacerbado con la violencia que necesita y que requiere para funcionar. De este modo, lo que hace para empezar este documental y estas palabras que hemos escuchado es desnaturalizar un poco la violencia que hemos aceptado todas a través de la cultura de masas y el adoctrinamiento de todo tipo de comunicación en nuestra cultura y hacer que percibamos esta violencia a la que nos hemos acostumbrado en el día a día y que sobre todo hemos externalizado y hemos aprendido a no resistir. Y es que está claro que la explotación excesiva de recursos está vinculada a la violencia de forma innegable, ¿no? Y esto lo vemos en muchas formas. Como bien dices, hay un montaje a pantalla dividida en el que vemos pues violencia como pueden ser bombardeos a la vez que estamos escuchando una transacción comercial, o vemos joyas y diamantes a la vez que vemos pues los baños de sangre que son necesarios para su extracción, por ejemplo. Y como estos dos ejemplos, pues aparecen muchos más en este fragmento, como decías, totalmente desesperanzador y oscuro del documental. Y de este modo nos muestra como todo en nuestra sociedad, empezando precisamente por estos medios de masas, pero sobre todo señalando hacia la ley como esta idea de precisamente impuesta por un Estado, como esta idea de lo que está permitido, la violencia que está permitida ejercer y la que no, el monopolio que mantiene el Estado sobre la violencia cuando quizás no tiene ninguna legitimidad sobre la misma, y por tanto sí que creo que es muy efectivo este documental, a pesar de que no era algo que yo tuviera necesidad de, pero sí para gente que igual no está en este camino todavía, de separar lo que es la ley de la moralidad, de separar de la violencia que se percibe como legal y la violencia que es moral, que precisamente otro de las intervenciones de este documental no puede ser más certera a la hora de decir de que la destrucción de la naturaleza es el terrorismo más puro que hay, en tanto que es un acto contra la especie humana y daña a toda la naturaleza en conjunto, y probablemente los magnicidas y los genocidas más importantes de la historia de la humanidad sean las petrolíferas y la gente que ha ocultado, el cambio climático y la insostenibilidad de nuestro sistema durante tanto tiempo. Y no solo eso, sino que además nos dice que pagamos por vivir en este planeta, y que es algo que hemos normalizado hasta el punto de que si no lo hacemos o si intentamos escapar de ello, se nos violenta y se ejerce la violencia contra nosotros, precisamente derivada de estas estructuras de poder y de quienes tienen el control de los recursos, ¿no? Y esto se nos presenta a través de unos sketches, de un pequeño sketch muy sencillo y casi absurdo, muy en clave de comedia, ¿no? Pero que realmente representa una realidad desoladora. Y es que es muy importante, desde luego, desnaturalizar la violencia que se está dando y
poner en tela de juicio cuál de las violencias que vemos es la que deberíamos defender. Si la que está aceptada de forma constante, como es la de la policía haciéndote pagar por literalmente existir en un planeta a base de el consumo y demás, o la que se demoniza la violencia de la resistencia violenta y necesariamente violenta de comunidades indígenas que defienden su tierra y ese llamado ecoterrorismo. Ese mal llamado ecoterrorismo, o quizá bien llamado y simplemente mal considerado, que sí, que lo que hace es un beneficio innegable a la especie humana, o al menos es la intención que tiene, y que si bien se defiende el pacifismo o acciones pacíficas como aceptables, lo que se dice no es que estas no sean válidas, sino que son necesarias, pero que tienen que estar acompañadas, como cualquier movimiento social a lo largo de toda la historia de la humanidad que haya tenido éxito, tiene que ir acompañado de lo pacífico, de lo violento. Totalmente. Y es que hay un movimiento quizá más pacífico, ¿no? Como es al menos alguna corriente del ecologismo que no ha tenido éxito y ha fracasado hasta el punto de acabar derivando en greenwashing. Y es que el capitalismo se come absolutamente todo, inunda y condena cualquier cosa, incluso los movimientos sociales, y se ha apropiado de él, del ecologismo, para regurgitarlo y escupírnoslo en la cara y darnos una versión mucho más tenue, mucho más leve, mucho más cagona realmente, y que nos conformemos con ello, que se lo compremos además, porque evidentemente tienen los recursos para convencernos de que es suficiente con eso. Y es una lástima que no se señala hacia las élites de poder y las estructuras de poder que sí se han corrompido, se han vendido al capital y a los poderes que existen, pero hay mucha gente que milita en estas organizaciones ecologistas con preceptos que hoy en día derivan del liberalismo y de la acción moderada, de la acción pacífica, y realmente tienen toda su buena intención en el corazón y no se les ocurre una alternativa más efectiva o más adecuada. Porque tampoco se ofrecen. De hecho, nos da un ejemplo, o no se visibilizan, nos daba un ejemplo el propio documental de cómo revoluciones como aquella que acabó en la independencia de India por parte desde las colonias británicas, ¿no? Se vio focalizada en la figura de Gandhi, cuando Gandhi era un moderado de mierda, y había otras figuras que son quizá igualmente reconocidas en algunas poblaciones indias, ¿no? Y que eran inherentemente violentos, pero claro, fueron precisamente invisibilizados o empujados, o no fueron empujados más bien, y no fueron erigidos como representantes del movimiento, mientras que Gandhi sí que lo fue, pero precisamente por esas élites que lo veían como algo menos peligroso que los verdaderamente combatientes. Y aquí es donde es muy necesario entender y aprender nuestra historia de una vez, que por mucho que se lave las figuras, pues como Gandhi o como Martin Luther King, pueden ser mejores o peores, pero lo que es innegable es que estas figuras pacifistas, estas figuras que al final acaban consiguiendo cambios de compromiso con los poderes reales, incluso para este compromiso y para este cambio que puede ir de lo mínimamente molesto a lo verdaderamente sustancial, aunque nunca radical, necesitan incluso para este mínimo cambio una contraparte violenta que asuste a los poderes que existen y que les haga verdaderamente tener que aceptarlo, porque la alternativa es una revolución más radical. Y de este modo, lo que transmite muy bien este documental es la naturaleza sociopática de los sistemas de poder que existen. Es decir, no puedes persuadir al capital de que deje de explotar, porque el capital no es una persona que pueda razonar. El capital es, por definición, sociopático, en el sentido de que no tiene sentimientos, no tiene emociones, es un sistema que funciona por sí mismo, que se reproduce a sí mismo, y por tanto la persuasión no va a servir de nada, y la violencia es la única alternativa necesaria. Y por eso las personas, aun con buena fe, acaban pensando en soluciones, asumiendo la sociedad industrial, por ejemplo, como un hecho, ¿no? Asumiendo esa falsa premisa que les ha vendido el capital, de que no hay otra opción a lo que tenemos, cuando verdaderamente sí que la hay, cuando la sociedad industrial no es el único modelo
pero como decimos, todas las perspectivas que surgen en el contexto actual prácticamente, o al menos las más extendidas, desde luego, surgen dentro del marco de que la creación y la naturaleza están hechas para nosotros y tenemos casi iba a decir el derecho, pero incluso se ve casi como el deber, ¿no? O al menos la libertad de explotarlas a nuestro antojo y de ponerlos a nuestro servicio hasta las últimas consecuencias. Esto se convierte en un pilar fundamental para cualquier tipo de discurso, y es algo de lo que habla precisamente Mark Fisher en su libro fantástico de realismo capitalista, en el cual se dice que en la época contemporánea, después de la caída del muro de Berlín y en la época de las postideologías, por así decirlo, ni siquiera se entiende que hay una alternativa. Partimos de la base de que el capitalismo industrializado y neoliberal es lo que hay y que todo lo que hagamos será modificaciones porque hemos llegado al fin de la historia. Y esto es sencillamente una falacia. La historia no ha llegado a su fin, la historia nunca va a llegar a su fin. La idea de progreso con un final determinado no es más que un constructo narrativo para beneficiar a las élites que crean la cultura de la que se refuerza, y por tanto debemos destruir estas narrativas y los sistemas que subyacen básicamente a hostias. Y en momentos como estos me alegro mucho de que nadie vaya a escuchar esto, porque si no, creo que probablemente estaríamos en problemas en algún punto de nuestra vida. Puede ser, pero bueno, ya llegarán en todo caso. Ese es problema de nuestras personas de mañana, ¿no? Pero vaya, sí, es que como bien dices, ya lo hemos visto en casos concretos como Greenpeace y otras organizaciones basura, que lo único que han hecho ha sido pues doblegarse al capital en los intereses económicos. Aparte, como bien dicen en el documental, teniendo que lidiar con la institucionalización y la burocracia, que son impedimentos para cualquier cambio efectivo y real que pudiese tener lugar. Y bueno, sí, si te parece, para ir terminando, pues eso, cerrar un poco con la idea de que o acción directa o nada. Es que no hay otra alternativa. Resiste o muere, que es el subtítulo de este documental, que sin duda, si tenéis el estómago un poco fuerte y queréis enfrentaros a verdades bastante duras, aunque se pueden matizar, es muy recomendable. Pero bueno, vamos a acabar por aquí con un contenido bastante denso y vamos a ir cerrando este programa. Ha sido un contenido denso, pero sin embargo me gustan los tonos que hemos ido adoptando a lo largo de este programa. Nos hemos adaptado muy bien a la montaña rusa, que ha sido un poco pasar del anarcoprimitivismo a vamos a extinguirnos de aquí a unos pocos décadas. Sí, me ha gustado, pero bueno. Suficiente por hoy, fieras. Nos vamos a despedir con Urban Primitivism, un temita de Atom TM. Y nada, volvemos la semana que viene, el lunes 25 a las 6 de la tarde, que vendremos con una sonrisa de oreja a oreja, porque, será lunes de aguas y estaremos comiendo hornazo, pero además hablaremos nada más y nada menos que de la felicidad. Así que ya sabéis, en radioasis.es, sintonizando la emisora 106.4 FM en vuestro aparato de radio vaya, o en twitch.tv/conversaciones podcast, ahí podréis escucharnos. Os esperamos.